Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos. Es un gusto tenerlos nuevamente. Esperemos que estén disfrutando esta serie de entrevistas a investigadoras y profesoras mexicanas con el objetivo de conocer su trayectoria, su experiencia y en qué están enfocando su investigación. Hoy tenemos a la profesora Jacqueline Briceño Montes y como está bienvenida, vamos a pedir que de manera breve sea ella misma la que se presente. No es que nos queramos brincar el protocolo, pero le queremos dar esa oportunidad de presentarse y que nos diga cuáles son los temas de investigación, a qué se ha dedicado a la docencia y pues bienvenida. Muchísimas gracias, profesora Mónica y también profesor Aro. Es un gusto también estar aquí con ustedes. Y bueno, voy a platicar un poquito acerca de mí. Bueno, yo soy internacionalista de licenciatura por la Universidad de Colima, al igual que la profesora Mónica. Luego estudié la maestría en estudios de Asia y África con especialidad en el sureste de Asia, que es la región que actualmente me especializo más. Y actualmente estoy terminando mi doctorado en Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM. Y a la par, bueno, estoy en diferentes proyectos y labores también de docencia. Trabajo en la Universidad Autónoma de Querétaro en la licenciatura en Relaciones Internacionales y soy coordinadora del GESE, que es un grupo pues, de investigación que lleva a cabo sobre todo el área de enfoque es Eurasia y llevamos a cabo pues labores de investigación, de ponencias, discusiones, proyectos editoriales, de los cuales ya tenemos 2 libros y bueno, como un sinfín de actividades para promover el conocimiento de Eurasia. Y bueno, ¿qué hago también en temáticas de investigación últimamente? Bueno, yo, como les mencionaba, me he especializado más en el sureste de Asia y también por mis investigaciones de maestría y de doctorado me he enfocado en temas de desarrollo, políticas de desarrollo en Indonesia y también ya principalmente para el doctorado en cuestiones de violencia, especialmente como después de que renuncia a su jarta a finales de los 90, como tratar de comprender dinámicas de violencia, sobre todo en el este de Indonesia, en lugares como Papúa Occidental y como Timor-Leste. Y bueno, en temas de publicaciones, pues he colaborado dentro del GES, también el Colegio de México en el anuario, con publicaciones sobre Malasia, también sobre este, Tailandia hace unos años. Y actualmente también estoy en proyectos sobre desarrollo en Asia, comparado también con los proyectos en México. Y bueno, en labores de docencia, ya para cerrar con esto, sobre todo me dedico a temáticas como teorías de relaciones internacionales, clásicas y contemporáneas. También estoy en las clases de Asia y también talleres de investigación. En esas áreas me he enfocado también en docencia. Muchísimas gracias. Es muy interesante escucharte. Ahora bien, una de las cosas que nos gustaría que compartieras con nosotros y con las personas que nos pudieran ver es, además de los temas que nos has comentado que te interesas, que haces docencia, que has escrito, eh, hay otros temas que seguramente te interesan, pero que, bueno, pues ya no alcanza el tiempo para estudiar. Y quisiéramos, por favor, que nos comentaras qué temas, además de todos esos que a ti te interesan o que has trabajado, crees que sean esenciales para la investigación sobre todo en los países que tú estudias. Bueno, creo que algunos de los que están como más en boga, sobre todo en los últimos años, tienen que ver con cuestiones de geopolítica. Entonces, ahorita, por ejemplo, la parte de ASEAN es o sea, como este organismo de de países que conforman el sureste asiático, se me hace bien importante porque es un esquema de cooperación muy diferente a los que vemos en Occidente o comparado con la Unión Europea. Entonces, eso es algo que siempre he trabajado porque luego es lo que más preguntan los estudiantes o también otros docentes, pero que no he trabajado más en publicaciones. También creo que otro de los temas es la cuestión de cultura, de identidad, de religión, por ejemplo, cuestiones de terrorismo, el papel del Islam en Indonesia, específicamente también la parte política. Creo que otro tema y también que está en boga ahorita es el papel de ASEAN y del sureste en la rivalidad entre Estados Unidos y China.
Bueno, y también en cuestiones geopolíticas, las rivalidades en el Mar del Sur de China, ¿no? Territoriales. Por otra parte, otra que se me hace importante y que he estado descubriendo a partir de mi investigación de doctorado son cuestiones de historia y de memoria colectiva. Al ser países en el sureste, la mayoría recientemente independizados, su historiografía quizá se ha desarrollado muy diferente también que en Occidente y como que hace a veces falta más estudios también desde fuera y comparándolos con dentro acerca de cómo ven su pasado y su relación especialmente con procesos coloniales. Y dentro de este periodo, creo que algo de lo cual no se explora y que también me interesa para un proyecto futuro es el tema de las mujeres de confort. Generalmente estos temas se estudian para el caso coreano porque también ha sido como un tema mucho más politizado en los últimos años, pero también en el sureste, debido a la ocupación japonesa, hubo mujeres de confort y no se ha estudiado tanto, no hay mucha información y también el Estado o los estados dentro de esta región no han tenido tanto interés en explorar o explotar tanto esta temática. Y por otra parte, y ya también como para finalizar en estos temas, creo están los vínculos con América Latina. Creo que hacen falta más estudios que vinculen América Latina con el sureste, porque como que parece a primera vista que no hay muchas cosas en común, pero también algo que he identificado a lo largo pues de lecturas y de investigación es, por ejemplo, el periodo de la Guerra Fría y cómo, al igual en el sureste y bueno, en varias partes también de Asia, comenzaron a haber gobiernos autoritarios y la influencia obviamente de Estados Unidos ante este conflicto comunista capitalista, ¿no? Y en América Latina, como bueno, en el sureste, en la llegada de estos gobiernos llevaron a cabo, pues, como masacres, persecuciones, asesinatos, y me parece que es un periodo muy similar. De hecho, hay un libro que se llama El Método Yakarta, que se refiere como a los sistemas de violencia que utilizaron en Indonesia y que después se replican en dictaduras en América Latina, ¿no? Entre ellas como por ejemplo en Chile. Entonces, ese tipo de temáticas a mí me parecen también como súper importantes, pero que no hay o sea, no hay tanta investigación, sobre todo en español, sobre eso, ¿no? Muchas gracias, Jackie. De hecho, creo que acabas de mencionar 3 puntos importantes que podríamos retomar en futuras sesiones. Primero, la relación entre México y el sudeste asiático, que no es muy investigada. Segundo, segundo, el libro que nos acabas de mencionar, que suena muy interesante. Y tercero, y que nos vincula a la siguiente pregunta, mencionaste a las mujeres de confort. Entonces, nuestra pregunta es si nos pudieras decir de manera breve, ya sea a partir de lo que has estudiado o a partir de tus experiencias, porque sé incluso que has visitado Indonesia un par de veces, cuál es la situación de la mujer, ya sea de manera muy focal en Indonesia o incluso dentro de una región de Indonesia o en el sudeste asiático en general. Muy bien, pues esta pregunta me hace bien importante. Decidí enfocarme también, o sea, voy a dar la respuesta específicamente en Indonesia, sobre todo porque el sureste es una región pues multicultural y también multirreligiosa. Entonces, incluso solo hablar de las mujeres en Indonesia también se vuelve un reto, porque bueno, Indonesia es uno de los países más poblados, tiene aproximadamente 280 millones de habitantes y prácticamente la mitad, perdón, son mujeres, como 140. Y bueno, Indonesia también geográficamente está compuesta por muchas islas. Entonces, hablar, o sea, como tratar de hacer generalizaciones, de repente es complicado porque la situación varía de isla a isla, también varía de religión en religión y por último varía también por estatus social. Entonces, yo diría, y también con base a los lugares que yo he visitado, que sobre todo Java, la isla de Java, acá es donde está la capital y es la más poblada, así como Bali, que también es la isla más turística, son las islas donde la situación de la mujer es más privilegiada. ¿En qué sentido? Bueno, igual decir, la mayoría de las mujeres también son musulmanas, un 90% de la población indonesia es musulmana, y entonces en estas islas la participación es más importante, tienen, como todas las mujeres, acceso a la educación y, y también, bueno, tienen a cabo derechos pues laborales, ¿no? Además, en Indonesia, la figura de la mujer también se ha asociado a poder porque antes que en México ya había una mujer presidenta, que fue Megawati Sukarnoputri, a principios de los 2000. Y bueno, eso también abre como la apertura al liderazgo femenino. Y dentro de esta parte política,
las mujeres, así como en México, también tienen cuotas, ¿no? De que al menos 30% de candidatos sean mujeres. Sin embargo, a pesar de que hay ese 30% de candidatos, eso no se refleja en un 30% en puestos políticos, ¿no? Entonces todavía hace falta y además la mayoría de las mujeres que están en política están vinculadas también a dinastías. De hecho, la primera presidenta, que fue Megawati, fue hija, o más bien es hija, del primer presidente, que es Sukarno, ¿no? Entonces no es casualidad que ella haya podido llegar a la presidencia. Y bueno, también pues las mujeres están protegidas en términos como de violencia, ¿no? O sea, hay leyes que las protege sobre ello, pero el tema, y esto es como creo que algo importante, es pues la cuestión religiosa que tiene un papel importante en la vida cotidiana de las mujeres. Eh, ¿Esto qué implica? Bueno, a pesar de que las mujeres estudian, y eso es algo que yo vi cuando he visitado universidades, la mayoría de ellas, si tienen las posibilidades, pues van a la universidad. Sin embargo, la figura de la mujer se ha enmarcado históricamente bajo este esquema de ser madre, ser cuidadora, ¿no? Ser procreadora. Entonces, la mayoría de ellas, cuando terminan sus estudios, se casan y ya cuando se casan, muchas de ellas ya no trabajan. Entonces, si bien como una tercera parte de la fuerza laboral es de mujeres, también hay desigualdad porque no tienen puestos tan altos, tampoco tienen los mismos sueldos, ¿no? Y tiene que ver con una cuestión también cultural. Entonces, bueno, es una cuestión de desigualdad de género y también como pues se casan tan pronto y también viven en un esquema en el que también son cuidadas, o sea, cuidadas primero por el papá y después por el esposo, también pues es una relación que luego tiende a ser de muchos permisos, ¿no? Si quieren salir con sus amigas hay que pedir permiso, si quieren salir a una fiesta hay que pedir permiso, cuestiones así, pero es parte de la práctica, ¿no? Sin tratar de juzgar acá si es bueno o malo. Y al mismo tiempo, como esas relaciones, hace también que de repente como que la vida privada sea relativamente oculta y luego tienda a haber más violencia intrafamiliar. De hecho, pues hay estudios recientemente de que durante el COVID, como en muchos países, incrementaron la violencia intrafamiliar en países también como Indonesia, ¿no? Y bueno, y ya pensando en algunos retos también hacia las mujeres, en cuestiones de derechos reproductivos, las mujeres pues tienen acceso a la salud y de hecho el aborto también está considerado legalmente en la ley desde el 2009. Sin embargo, está limitado, o sea, pues a cuestiones como que la mujer esté en peligro, que sea una indicación médica o que también haya sido una violación. Sin embargo, sobre todo en la violación, solamente tienen hasta 6 semanas, lo cual eso se convierte también en un reto porque pues a veces no puedes saber si ya estás embarazada, ¿no? Normalmente en países como México son hasta 12. Y bueno, la mayoría de las mujeres no abortan por cuestiones también culturales, religiosas, y también muchos doctores se niegan a practicar estos abortos, ¿no? Entonces hay muchas complicaciones, pero eso por otra parte ha creado que haya muchísima población ahorita, o sea, Indonesia está creciendo enormemente porque como la familia es tan importante, pues la mayoría de parejas tiene, pues, al menos 3 hijos. Y también dentro de los retos es que en Indonesia pues no se reconoce el matrimonio igualitario, ¿no? Entonces, así hubiera también mujeres que tuvieran otro tipo de preferencias sentimentales y sexuales, pues no están reconocidas legalmente. Y bueno, y ya nada más para finalizar, mencionar que en los años 60, debido a la persecución en Indonesia, el estatus de las mujeres cambió porque en los movimientos nacionalistas estuvieron muy activas. Sin embargo, cuando llega Suharto, esto pues se va para atrás y había un movimiento también que se llamaba Gerwani, que es Gerakan Wanita Indonesia, que es el movimiento de mujeres en Indonesia y que estaba llevando como acciones muy progresistas, ¿no? En términos de educación, trabajo, también de terminar con el matrimonio infantil, que hasta muy recientemente se cambiaron los años. Antes era todavía legal que las niñas se casaran teniendo 14 años, ya se cambió a 19, pero en algunas islas, sobre todo más alejadas, es todavía una práctica común. Y bueno, este movimiento Gerwani fue perseguido por Suharto y de hecho muchas de ellas estuvieron, ¿cómo se dice? O sea, fueron detenidas y fueron violentadas físicamente, estructuralmente, y a partir de ahí también como que el estatus de la mujer ha cambiado y entonces ha sido más, o sea, el Estado se ha encargado de promover a la mujer en una figura familiar, maternal.
que eso también supone un reto, ¿no? Como para mayor autonomía, toma de decisiones y participación de las mujeres. Extremadamente interesante. En algún momento tenemos que volver sobre muchos de estos temas. Nos gustaría ahora que por favor nos compartieras que compartieras con nosotros un libro que tú creas como esencial para leer, que por diferentes motivos te haya cautivado, te haya apasionado. Sí, pues yo elegí, no es un texto académico, sino más bien una novela, que se llama, bueno, en inglés está This Earth of Mankind, y que en español se tradujo como Este dolor es mío, me parecen editoriales en español, pero la traducción sería Tierra humana, ¿no? Este libro es el primer libro de un cuarteto de libros del autor Pranoy Toer, que es un autor indonesio. De hecho, también aquí tengo otro, tengo dos de los cuatro, y que este es Hijo de todos los pueblos. Y bueno, eh, estos libros me gustan porque están, bueno, como mencionaba, la primera novela sobre todo, porque sobre todo analizan la cuestión colonial en Indonesia, ¿no? Y es un testimonio de parte de Pranoia porque él estuvo viviendo pues la mayor parte del siglo XX, entonces le tocó todavía un periodo corto de los neerlandeses, luego la ocupación y luego la posterior independencia, ¿no? Entonces, sobre todo, este libro es una crítica también al colonialismo y permite entender mucho la historia, pues reciente o la historia de la independencia prácticamente de Indonesia y de movimientos en la región. ¿Y por qué también se me hace tan poderoso estos libros? Porque Pranoia es un autor muy curioso, o sea, y también dentro de lo negativo. Estuvo detenido durante los 3 periodos de dominio en Indonesia, es decir, los neerlandeses alguna vez lo detuvieron, luego los japoneses igual y luego Suharto. Y de hecho, durante el periodo de Suharto sus libros se prohibieron, y estuvo en la cárcel muchos años porque se creía que los libros, al criticar al colonialismo neerlandés, era como una analogía también del periodo de Suharto, debido a esta persecución. Entonces Suharto los prohibió y no fue pues hasta finales de los 90 que otra vez pudieron recuperarse. Y de hecho, bueno, el autor tiene más libros, pero me parece que son claves para poder entender pues un poco de historia, de colonización, de resistencia y de parte de un autor tan importante en Indonesia. Qué maravilla, de saber todo esto. Pues las editoriales han privilegiado Japón, ahora Corea está en boga. Yo en lo personal he leído literatura de Indonesia, pero relacionada con autores de origen chino, particularmente con los fines de los 50. Y vamos, ni idea tenía de esto. Entonces, una maravilla que nos compartas y hay que leerlo. O sea, ya me ha llamado mucho la atención. La idea, Jackie, es que pues sigamos haciendo cosas, que nos volvamos a encontrar para compartir pues, tus conocimientos. Para mí ha sido muy enriquecedor. No sé si Mónica quisiera agregar algo antes de finalizar. Nada más agradecerte nuevamente, Jackie, por aceptar nuestra invitación y secundo la moción que el análisis y la información que nos compartiste hoy es muy ilustradora y cumple con su objetivo de causarnos curiosidad para querer saber más. Sí, Sí, nada. pues muchísimas gracias. Y aquí ha sido muy, muy interesante. Me gustó mucho y me dio muchas ganas de leer particularmente lo último que nos enseñaste. Sí, no, pues gracias por la invitación, siempre es un gusto platicar con ustedes y pues también muy abierta a poder vernos en otra ocasión y seguir discutiendo esto. Muy bien.